Buenas tardes a todas y todos. Seguiremos con el segundo panel de la jornada de hoy. Expondrá en primer lugar la profesora Constanza de la Fuente y su ponencia se titula Discriminación dentro y fuera de la cancha, una mirada desde los derechos humanos. La profesora es Master of Law por la Universidad de Génova, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Los Ríos y profesora de esta facultad donde imparte el curso de Litigación de Derechos Fundamentales. Profesora, su tiempo. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy de lo que yo les quiero conversar un poco es de la discriminación que se genera en contextos deportivos con el énfasis de la discriminación dentro y fuera de la cancha de fútbol, básicamente. Si nosotros observamos acá, que saqué algunos recortes del diario, podemos ver distintas manifestaciones en esta línea de la discriminación. Por ejemplo, el titular primero, el sexismo impide a una mujer que entrene por primera vez en un club profesional de fútbol, y era el caso de Paula Navarro, me parece mucho que era el nombre, que era una entrenadora que estaba muy bien posicionada y iba a ser de acuerdo a sus capacidades técnicas, la entrenadora de Santiago Morning, y luego de una serie de impedimentos y de dificultades, finalmente no es elegida y es descartada como entrenadora de ese equipo de fútbol. Por otro lado, la noticia del brasileño Dani Alves, que constantemente, y mientras estos 11 años que estuvo en el fútbol español, le tiraban bananas haciendo referencias a discriminaciones de carácter más bien racista. Lo mismo, este es un titular del semanario deportivo Le, en donde también hay una connotación y dice el diablo puso la cola, y en este como juego, entre comillas, de palabras, el diablo era el equipo, o los diablos era el equipo que había perdido. Entonces hacen ahí una connotación de algún tipo de carácter de violencia sexual sodomítica respecto de la derrota de ese equipo. Por otro lado, y de acuerdo a un estudio que realizan en España, plantean que en los partidos de fútbol 1 de cada 4 comentarios son racistas, xenófobos, machistas o constituyen insultos. Tenemos acá también el llanto del futbolista venezolano que conmovió a Chile, y esto se refiere al caso del jugador Rentería, un jugador venezolano que en un partido, me parece mucho que de O'Higgins con Iquique, es el contexto, en el año 2014, recibió tantos insultos racistas durante el partido y en una situación inédita, el juez del partido, al minuto 71, decide cerrar el partido, lo suspende y además sancionan a Iquique por las ofensas de sus barristas que, como digo, fueron de tal nivel que el mismo árbitro decidió finalizar el encuentro, y dando por ganador, por cierto, al equipo de Rentería. Otra situación, y que claro, en su oportunidad generó bastante conmoción y bastante risa respecto de, en los contextos esto fue y ahí ustedes ayúdenme si no me acuerdo, de la Copa América, me parece mucho. Entonces ahí es cuando Jara realiza esa acción con el jugador Cavani y luego confiesa, muy liviano cuerpo, que también lo había hecho con Higuaín y con Luis Suárez, también haciendo unas connotaciones sexuales bastante impropias en lo que es un contexto deportivo. Por otro lado, y esto ya pensando en fuera de la cancha, tenemos una declaración de la Roja Femenina que plantea malestar respecto a los medios de comunicaciones al decir que no somos rojitas, sino que somos una selección femenina, la Roja Femenina, porque se está infantilizando de cierta forma a las mujeres en este mismo contexto. Y esa es una de las últimas declaraciones de Johnny Herrera después del superclásico que se jugó en el Monumental en Santiago, y hace referencia también a si no sabía si estaba en Colina 1 o en una cancha de fútbol, también planteando una hipótesis de discriminación por los contextos de las personas privadas de libertad. De acuerdo a también de reportajes de contextos periodísticos, están ahí sintetizados más o menos cuáles son las expresiones más usuales que se pueden ver en los contextos deportivos, tanto en las barras como también fuera de la cancha. La denominación de zorras, madres y monjas respecto de cada uno de los equipos
los clásicos, qué sé yo, la Chile, Colo-Colo y Católica, y también lo plantean como esta vinculación peyorativa a lo femenino, porque perfectamente uno podría pensar por qué no son zorros, padres o sacerdotes o curas. Sin embargo, se hace esta denominación peyorativa respecto del género femenino. Lo mismo el término de paternidad, que también se suele ver en redes sociales, sobre todo cuando un equipo gana, entonces es padre del otro. También ahí hay una situación de superioridad, porque perfectamente uno podría plantearse por qué no está la hipótesis de madre o similar. Pero también con este contexto siempre de poner la figura masculina sobre el contexto respecto de los otros en una posición de superioridad, en una posición de triunfo, de éxito, de fortaleza. Lo mismo también y estas connotaciones relativas a la violencia sexual. Los hinchas usualmente ante las goleadas aplican las palabras violación, lo vimos también en ese semanario Olé, que también hacen una referencia a ese tipo de prácticas, como el que gana es el que accede a sexualmente, obviamente con esta connotación peyorativa al rival que pierde. Lo mismo también las demostraciones de hombría, y eso está y se vio y se ve, de hecho, porque no es que se haya dejado de usar respecto de cuando juega el fútbol femenino, también como una sorpresa cuando ganan, dicen, mira, estas chiquillas están ganando, qué interesante, y también con esto de rojitas y se minimizan y hay una permanente denostación a la figura femenina, y lo mismo la figura poner huevos, también el coraje solamente parece que estuviera representado por la valentía que puedan tener los hombres en los contextos de fútbol. Si nosotros vemos todo ese tipo de titulares que son más usuales, hay muchos más sin duda, pero quise rescatar como los principales en estos contextos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos esta discriminación radicada precisamente en las mujeres, en las personas afrodescendientes, manifestaciones de homofobia o exclusión social. Y esto, ¿qué es sino una manifestación de lo que es la discriminación estructural, que va a tener como enfoque patrones y contextos de violaciones de derechos humanos en perjuicio de grupos desaventajados históricamente? Estos tipos de grupos que son vulnerables por su condición, que puede ser situación social, económica, cultural, van generando históricamente un concepto de marginalidad en el pensamiento de una sociedad. En este mismo sentido, estos grupos se les denomina grupos vulnerables que son discriminados estructuralmente porque también tienen una desigualdad estructural. Es muy difícil combatir ese tipo de situaciones porque estamos hablando de conductas discriminatorias que han ido permaneciendo en el tiempo y muchas de las expresiones son naturalizadas en los contextos sociales. Y esto también dice relación con el sometimiento que tienen los otros grupos, los ganadores en esta vereda o los no discriminados, respecto a estos grupos vulnerables. Entonces, ese sometimiento también hace mucho más permeable establecer prejuicios y sistemas de creencias súper complejas de erradicar en los contextos sociales. Y eso nosotros lo vemos precisamente en las canchas de fútbol, en los medios de comunicación y de forma muy naturalizada. No hay un planteamiento al menos en Chile, respecto de la no pertinencia de ese tipo de expresiones que son, en definitiva, discriminatorias contra estos grupos de especial protección. En este mismo sentido, y de acuerdo a los compromisos internacionales que el país ha suscrito y los tratados internacionales que se encuentran vigentes, cualquier tipo de discriminación, y sobre todo respecto de estos grupos que son de especial protección o grupos vulnerables, está prohibida. Esa es la regla, y eso nosotros lo encontramos precisamente en numerosos tratados internacionales, que ahí les hago un señalamiento en dónde podemos encontrar estas prohibiciones de discriminación y exigencia, en definitiva, un trato más bien igualitario, radicado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial,
la misma convención sobre, o la misma idea de la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, entre otros más. Entonces, este es el contexto en donde nosotros vemos la práctica usual de lo que es el deporte. Esa es una situación sobre la que yo quiero hacer como un cruce de información, porque por un lado tenemos el deporte, y si nosotros vamos a la ley 19.712 y tiene una definición de lo que se entiende por deporte, habla de actividades físicas, es un medio, lo que están destacado en negrita, un medio de desarrollo integral de las personas, se realiza a través de una participación masiva que está orientada a la integración social, al desarrollo comunitario. En ese sentido, si uno ve esa definición del deporte y lo contrasta con lo que encontramos en los contextos naturalizados de un partido de fútbol, no hay una coherencia, no vemos de qué forma se puede hablar de una integración social cuando hay prácticas tan ostensibles y tan evidentes de discriminación respecto de ciertos grupos. Por otro lado, esa misma ley plantea como deber del Estado crear las condiciones que sean necesarias para el ejercicio, el fomento, la protección y el desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte. O sea, además de la importancia que tiene para efectos físicos, recreacionales, de integración social, hay un trabajo del Estado en generar las instancias para que se practiquen deporte. O sea, hay un interés en ese mismo sentido. De hecho, esta misma idea la vemos en el derecho internacional. Ahí les traje algunas declaraciones, no está consignado de forma expresa en algún texto como el derecho al deporte, pero sí este esfuerzo, ya sea en declaraciones o en otro tipo de tratados en donde indirectamente también se plantean. Y ahí les traigo lo que plantea la UNESCO respecto del acceso al deporte como una primera aproximación y esta pertenencia de todos los seres humanos para el desarrollo de su personalidad. Lo mismo la CEDAW incluso es mucho más precisa, en donde plantea los contextos de igualdad para las mujeres y en especial con el énfasis en que tengan las condiciones de igualdad para poder practicar deporte. Lo dice expresamente y eso nosotros vemos, como yo les mostraba en las noticias, hay una exclusión muy clara tanto en el lenguaje como también en actos objetivos, que es como la exclusión de una entrenadora de fútbol para un equipo profesional. Parece que las mujeres pueden estar en contextos de fútbol, pero no profesional, sino que es más bien de recreación, más bien como un hobby, como algo, una monada, como algo más de esa línea. Lo mismo también en la Convención de los Derechos del Niño. Y aquí un especial énfasis plantea la misma UNICEF al plantear el esfuerzo del Estado para que se materialice el deporte en los niños como la recreación, el juego, prevenir de enfermedades, prevenir de contextos donde puedan ellos estar con situación de droga, etcétera. O sea, también hay un esfuerzo a través de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que ellos puedan practicar deportes en esas líneas, y lo mismo en la línea de los derechos económicos, sociales y culturales, que se plantean de forma más bien indirecta, pero pensado en como una línea del derecho a la educación, y que también dentro de los contextos del derecho a la educación se fomenten las prácticas deportivas con este enfoque del libre desarrollo de la personalidad. Y también ahí haciendo la conexión con la carta que plantea la UNESCO respecto de los deportes. Ahora, como ya les planteaba, ¿cómo vamos a compatibilizar este esfuerzo o esta inquietud que todas las personas tienen respecto del deporte? Porque no podría ser razonable que planteáramos, mire, como no se respeta a las mujeres en los contextos deportivos en el fútbol, no hay más fútbol, o como hay prácticas discriminatorias, homofóbicas, racistas, entonces suspendamos los partidos. Que en algunos... si bien recuerdo cuando estaba todo el proceso inglés de violencias extremas en los estadios, se hacía eso, simplemente se cerraba los estadios y simplemente jugaban sin público. Entonces también eso era una medida más bien extrema. Pero ¿cómo compatibilizamos esto? Viendo el deporte con características positivas, viendo al fútbol con características positivas para los niños, para los adultos, para las mujeres, para todas las personas, ¿cómo esto
le damos algún correlato. De acuerdo a, y primero con la legislación que tiene Chile, y uno lo primero que hace es ver la ley de violencia en los estadios, que ha tenido distintas modificaciones, incorporaciones y mejoramientos en cuanto a cómo esta se reglamenta. ¿Qué es lo que uno ve en esa ley? Básicamente es el enfoque de la seguridad. Básicamente hay una serie de obligaciones y deberes tanto para los asistentes como para las organizaciones de fútbol profesional, pero están enfocadas en eso. Ese es el punto, la prevención de los delitos. De hecho, las sanciones que contempla son precisamente cuando se cometen delitos, e incluso dentro, si uno ve como los deberes de la participación en estos contextos, llama poderosamente la atención que la única disposición que podría abrir un camino a alguna práctica de inclusión es la exigencia de que los estadios tengan acceso preferencial para mujeres embarazadas, para menores y para adultos mayores. Esa es la única disposición que plantea sobre no discriminación, pero no hace ningún control respecto de la otra violencia, no esa violencia física que es constitutiva de delito o de amenaza, sino que esa violencia más bien simbólica en algunos casos o verbal, pero que constituye en definitiva y va perpetuando estas prácticas de discriminación. Cuando vemos el reglamento de la ANFP, ahí encontramos ya un poco más de... en el Código de Honor de la ANFP tiene una disposición que es bastante interesante y lo plantea como las personas que están sujetas al Código de Honor, que básicamente los jugadores, los proveedores, las organizaciones de fútbol, es como el mundo deportivo, pero ya en lo más pequeño, plantea que no pueden atentar contra la dignidad o integridad de una persona o de un grupo de personas mediante palabras, acciones despectivas, discriminatorias o denigrantes por razón de su raza, color de piel, etnia, origen nacional o social, género, idioma, religión, posicionamiento político o de otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o cualquier otro motivo, respetando la integridad de todo individuo y garantizando el respeto, la protección y la salvaguarda de estos derechos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo más bien concreto en un rango más bien reglamentario de un grupo intermedio, porque tampoco esto es extensivo a lo que hacen o lo que puedan hacer los barristas, que esa pasa a ser el componente mucho más complejo de regulación, y en donde sí vemos un esfuerzo que es muy, muy interesante y que es bastante nuevo, es en la guía de buenas prácticas en materia de diversidad y lucha contra la discriminación que planteó la FIFA. Esto lo empezó a trabajar en el 2017 ya como un cuerpo más como complejo, pero lo termina de afinar después del Mundial de Rusia, en donde se evidenció tristemente muchas situaciones de vulneración de derechos a las mujeres, a las periodistas, a las comentadoras, en situaciones bien vergonzosas, y que puso de manifiesto que este era un asunto más complejo de lo que hasta el momento ellos lo habían planteado o habían querido. Entonces el enfoque que hace acá la FIFA, y es muy relevante porque toman esta guía y la desarrollan en 5 pilares, y estos pilares lo desarrollan de acuerdo a los principios de la ONU, a los principios rectores de la ONU en las relaciones de empresa y derechos humanos. Entonces trasladan esas recomendaciones de la ONU en esa materia de respeto por los derechos humanos y lo canalizan en esta guía de prácticas deportivas, teniendo como punto inicial, de acuerdo al artículo 3 de los estatutos de la FIFA, este firme compromiso por respetar los derechos humanos que están reconocidos en la comunidad internacional, y plantea que se van a esforzar por garantizar el respeto de los derechos humanos. Si uno revisa, es una larga guía, pero si uno lo revisa con detención, incluso plantea un plan maestro de cómo se pueden ir haciendo modificaciones de forma concreta a través de 5 pilares fundamentales, como les había planteado, que van desde el enfoque de la reglamentación, pasando por el control, la educación, la difusión y la comunicación también con las que ellos denominan las familias futbolísticas, cómo pueden otros grupos intermedios, además del Estado, y todos incorporarse en este proceso de erradicación de prácticas discriminatorias.
En este mismo sentido, lo que plantea esta guía es que está prohibida cualquier forma de discriminación, ya sea a un país, a individuos, personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional, social, sexo, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político y de cualquier otra índole de poder adquisitivo, lugar de nacimiento, procedencia, orientación sexual y por cualquier otra razón puede ser sancionable con la suspensión o con la expulsión de esas personas dentro del contexto deportivo. Otra situación que es bastante interesante es que plantea cuáles son las manifestaciones más usuales en el contexto internacional y si nosotros de una breve lectura se ve que son muy parecidas a lo que nosotros vemos en los medios de comunicación y que es con lo que partió esta exposición respecto a los cantos, las consignas, los chistes machistas u homofóbicos, las expresiones corporales, pancartas, banderas, coreografías, atuendos, proyectiles, destrozos de ciertos objetos, pegatinas, panfletos, grafitis, etcétera. O sea, es una serie de situaciones que fomentan la discriminación. Y acá lo más relevante y como ellos plantean que esta reglamentación como el primer pilar que se vaya adaptando a los países que son federados de FIFA, que vayan obviamente de acuerdo a la realidad de cada país adoptando estas medidas, pero que cuando adopten estas medidas lo establezcan como un código disciplinario y que este código disciplinario tenga una extensión de seguridad y de seguridad no como nosotros la estamos entendiendo en Chile de la prevención de delitos, sino que de seguridad de prácticas no discriminatorias dentro y fuera de la cancha. Y esto también pueda tener como una conversación tanto con los otros equipos deportivos, con los otros actores de esta familia del fútbol, como se denomina, pero también con el Estado, para una lucha concreta contra la discriminación. Por ejemplo, como medidas que plantea y que son súper interesantes de abordar y muy sencillas por lo demás, es cuando se entra a un estadio, y eso lo contempla la ley de violencia en los estadios, los objetos que son prohibidos, que el encendedor, que los cigarrillos, que armas. Bueno, dentro de ese listado perfectamente se pueden incluir temas relacionados en esta lista como conductas prohibidas de discriminación, ¿ya? No se podrá insultar, no se podrá, etcétera, etcétera. Lo mismo que se plantee por altoparlante también estas conductas prohibidas y que la sanción sea la expulsión de este hincha de la cancha, ¿ya? O de la grada donde esté. También eliminar u ocultar y poder tener las facultades de quitar objetos que sean discriminatorios, ¿ya? Pancartas, pegatinas, muñecas gigantes que a veces las ridiculizan y las ponen atuendos, y este tipo, y también tener observadores permanentes también en los partidos, y a su vez ya como medidas concretas incluso que se faculte al árbitro, plantean para que en este sistema de vigilancia, además de estos observadores que pueden estar ahí dentro de la cancha, que al final del partido en el acta, cuando dicen, mira aquí tantas personas sancionadas por tarjeta roja, por expulsión, se puedan consignar si hubo situaciones de discriminación, ya sea dentro de los mismos jugadores como también desde los barristas respecto de ellos. Y a su vez, para que esto tenga una efectividad, se establezcan mecanismos de denuncia que sean efectivos para erradicar este tipo de práctica. Entonces, este es un súper buen ejercicio y que es muy destacable y bueno, si bien es un ejercicio nuevo y falta mucho para que se pueda implementar, es un buen elemento para tener en consideración de cómo compatibilizar y de cómo poner el énfasis en las regulaciones en estas materias, pero con el enfoque de derechos humanos y no solo desde la perspectiva de la prevención de delitos. De esta forma nosotros si vemos y cuál ha sido el rol del Estado, básicamente ha descansado bastante en el trabajo que realizan las mismas asociaciones de fútbol. Descansan en que el equipo tanto controle a sus barristas, como si esto fuera un ejercicio que pudiese ser aplicable por parte de un equipo de fútbol que controla a sus barristas. Y eso de controlar a los barristas también hace caer en la tentación de generar especie de carteles dentro de los barristas, que también se han reportado situaciones como esa, y el Estado se aleja un poco de abordar el tema de evitar la discriminación estructural. Tampoco lo hace la misma ley de violencia en los estadios. Perfectamente esta ley, que se linkea en algunos artículos con la ley de protección al consumidor,
perfectamente se podría haber linkeado con la ley antidiscriminación. A mí me llama mucho la atención que eso no esté como una preocupación fundamental. Carabineros tiene las facultades para recibir denuncias, pero denuncias por los delitos que contempla la ley, no por denuncias por palabras o por actos discriminatorios. Y dentro de las medidas afirmativas que uno esperaría del Estado, hay un plan que es el Plan de Formación Ciudadana Deportiva, que es bastante interesante, que está en el contexto del trabajo que realiza Estadio Seguro, al alero de la Subsecretaría del Interior, me parece, del Ministerio del Interior. Sin embargo, el énfasis es solamente en la educación, es un solo enfoque, y en los colegios que son reconocidos por el Estado a través de trabajos en donde hablan de el bienestar que implica el deporte, plantean situaciones de convivencia en los colegios, en los barrios, etcétera. Un eje que es súper relevante acá es incluso la visión del otro y la no discriminación. Plantea a su vez la formación ciudadana en cuanto a materias de género, diversidad sexual, diversidad nacional y étnico-racial, el juego limpio, etcétera. Sin embargo, yo no he visto o no conozco algún caso, no está ni siquiera documentado en la página, de que se hayan realizado estos talleres, ¿ya? Que se hayan realizado o que tengan un correo, que esto es como del 2015, tampoco es algo como tan nuevo, y que se haya podido llevar a la práctica con ejercicios participativos de tanto de los colegios como de otros organismos en estas materias. También llama la atención que estas materias no estén en el Plan Nacional de Derechos Humanos de forma concreta, que la Subsecretaría de Derechos Humanos no tenga un plan de acción para evitar este tipo de situaciones de violencia que, si bien no constituyen delito, sí son perpetuadoras de modelos muy indeseables para nuestro desarrollo de la sociedad. Por lo tanto, se requiere un trabajo más activo por parte del mismo Estado para delimitar la cancha, como se dice, en cuanto a lo que no se puede permitir. Y no es posible que se descanse permanentemente en este rol subsidiario que tiene el Estado, y se descanse y se espere que sean los grupos intermedios, que sea la NFP, que sea la FIFA, que sean los partidos de fútbol, quienes solucionen una situación que debiera ser una política pública de forma concreta y con un enfoque de derechos humanos, y no con un enfoque solo en la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Pasamos ahora a la exposición del profesor Sebastián Agüero San Juan. Él es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y profesor de esta facultad, en donde imparte los cursos de análisis jurisprudencial, análisis doctrinal e informe jurídico. Su ponencia se titula Repensando la noción del fair play. Profesor, su tiempo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, en primer lugar, me corresponde agradecer a los organizadores, al menos en dos sentidos relevantes. El primero es la organización de todo este evento, todo el costo que ha llevado y que se realiza en las segundas jornadas nacionales, digno de todo mi reconocimiento a los organizadores. Espero no olvidar los nombres de Alejandro Foroles, Camila Gallardo, Pablo Gallardo, Daniela Ávila y Vicente Sánchez. Si olvido algún nombre, por favor, disculpen. Porque junto con organizar esto, que sería el mérito completamente de ustedes y en ningún caso mío, la organización de este evento, es agradecimiento en un segundo sentido de que al mí para docente constituye un impulso refrescante el que alumnos nos motiven a desarrollar temáticas respecto de las cuales quizás tenemos ciertas inquietudes, pero por las dinámicas constantes de la universidad a veces no tenemos el tiempo suficiente para abordarlas como nos gustaría. Con lo cual, agradecimiento en ese doble sentido por organizar este tipo de eventos y por forzarnos, y principalmente forzarme a mí, a tener que tratar temáticas que en el fondo siempre me ha gustado tratar, pero quizás nunca he tenido el tiempo para tratar con el debido cuidado. Por lo mismo, la presente es simplemente una visión panorámica, introductoria y un primer nivel de análisis en relación con la temática del fair play. Con lo que pretendo decir aquí, no pretendo en ningún caso negar lo que se ha dicho en las ponencias anteriores, la de la profesora Zúñiga, la profesora Morales y la profesora de la Fuente, sino que al contrario, simplemente complementar sus ponencias y presentar una posibilidad en la cual el deporte puede ser pensado de manera distinta, de una manera más correcta a cómo se ha pensado hasta ahora, o cómo se ha llevado a cabo más que pensado hasta ahora. ¿Por qué pensar en el fair play? Al menos diría dos cuestiones relevantes. La relevancia de la noción de fair play, que es propiamente deportiva y ha tenido un auge muy fuerte en el presente siglo, también
ha ayudado a explicar otros ámbitos del saber, principalmente de las ciencias sociales y la filosofía del derecho. Basta con recordar aquella tesis que sostiene que la obediencia al derecho se sostiene sobre una tesis que llaman la tesis del fair play, del juego limpio. Muestra la relevancia de esto para comprenderse estas prácticas sociales. ¿Cuál sería el problema? Tenemos la relevancia. ¿Cuál sería el problema? El problema está en que desde los últimos 50 años, pero principalmente el último siglo, ha habido un fuerte auge de la noción de fair play a través de su desarrollo, promoción. Diversos órganos, instituciones, asociaciones o federaciones nacionales e internacionales tienden a promoverlo, a garantizarlo y a establecerlo a través de distintas prácticas, políticas, programas o medidas, lo cual ha hecho que la noción de fair play se haya convertido en una noción altamente compleja, con diversas variables, con diversos factores a que se deben considerar antes de entrar en ese análisis. Con lo cual, el objetivo de esta ponencia es simplemente presentar algunos de los aspectos que yo considero más relevantes o contextos más relevantes en los cuales se desenvuelve la noción de fair play, y a partir de ellos, una vez mostrada la relevancia que ha adquirido en el último siglo, es simplemente, si me queda tiempo, mostrar algunos de los principales elementos de la noción de fair play que se deberían considerar para luego realizar un análisis. El análisis probablemente ya está hecho con lo que han realizado las profesoras, es decir, el diagnóstico probablemente sea negativo, pero eso no impide que haya una luz de esperanza que pues, esto puede ser mejor. Cómo se implementa esto podría llegar a ser mejor. Contextos del fair play. En el 2007, la Comisión Europea, o sea, la Comisión de la Unión Europea, estableció el libro blanco del deporte. Se da cuenta de la importancia del deporte y quiere comenzar a regularlo o establecer. ¿Y qué dice? Que el deporte en la actualidad presenta múltiples desafíos. O sea, la actividad deportiva está sometida a múltiples desafíos, retos y amenazas, entre los cuales señala la presión comercial, la explotación de los jóvenes jugadores, el dopaje, el racismo, la violencia, la corrupción, el blanqueo, la discriminación. Por lo cual, en este contexto, las instituciones deberían tomar este desafío y amenazas. ¿A partir de qué? Yo señalo 4 aspectos o 4 contextos, en ningún caso excluyentes. El primero es educación y deporte, el segundo es órganos de creación de normas y deporte, órganos de aplicación de normas y deporte y la práctica deportiva propiamente tal. Respecto del primero, que sería educación y deporte, probablemente ya en los lejanos 1979, un autor, probablemente muy visionario para la época, Peter McIntosh, fue uno de los primeros en visualizar cómo la noción de fair play debe ser entendida como un elemento clave en la ética del deporte, pues puede impactar favorablemente en la educación moral de las personas. Como destaca uno de sus comentadores más conocidos, su propuesta se sustenta en 2 premisas. La competición deportiva tiene un fuerte componente ético y segundo, el entrenamiento en el comportamiento moral en el campo de juego es transferible luego más allá del campo de juego. Así, los juicios morales sobre el fair play constituyen reflexiones racionales de una explicación comprensiva de una buena vida. Afirmar que se juega limpiamente es sostener que se actúa de acuerdo con aquello que es una buena vida. Por lo cual, la ética del deporte debe ser considerada de una manera diferente a como ha sido pensada, ya que el deporte es un instrumento racional para la educación moral. 1979-1980. Si uno piensa, casi 20 años después, la Comisión de las Comunidades Europeas, en su libro blanco, establece algo muy similar. Dice que el deporte atrae a los ciudadanos europeos, quienes en su mayoría participan en actividades deportivas con regularidad, genera importantes valores como el espíritu de equipo, la solidaridad, la tolerancia, el juego limpio centralmente, y contribuye al desarrollo y la realización personal. Fomenta la contribución activa de los ciudadanos de la Unión Europea a la sociedad y de este modo ayuda a impulsar la ciudadanía activa europea. Las instituciones europeas han reconocido la especificidad del papel que desempeña el deporte en la sociedad europea en cuestiones de, que ya se anticiparon, salud, educación, integración social y cultural. Con lo cual, aquello que anticipaba este autor McIntosh en el 79, luego ha sido reconocido por una institución y actualmente una investigadora rumana, Veronica Popescu, ha podido constatar esto de manera empírica, con investigación empírica propiamente. Ella ha logrado establecer cierta correlación que se identifica entre la variable del fair play en competencias versus la variable del fair play en sociedad. Y ha llegado a la conclusión de que permite sostener que los deportistas que muestran fair play en las competiciones deportivas tienen el mismo tipo de comportamiento en su vida social. Con lo cual, se planteó una hipótesis en el 79, se reconoció institucionalmente a principios del 2000 y se ha constatado empíricamente, si se quiere, con una muestra importante realizada por esta investigadora,
hace 3 años o 2 años, 2012-2013. Con lo cual, hay una correlación muy importante entre educación deportiva, valores, no tanto dentro del campo de juego, sino que luego esto se puede irradiar afuera del campo de juego. Segundo punto, cómo esto inspira o se vincula a la idea de ser fair play con mi participación en el campo de juego, en mi desempeño como deportista. Es interesante constatar cómo a finales de la década de los 70, la discusión en el ámbito deportivo se centraba en constatar los peligros asociados a la competición o competitividad y su exacerbación en el sentido de que ésta podía perjudicar ideas como la cooperación y la colaboración, junto con atacar la noción de fair play. Frente al aumento de la competencia deportiva de alto rendimiento, se producía una glorificación de la idea de competencia, lo cual afectaba la comprensión y aplicación de pautas deportivas como la cooperación y el fair play. Este era el contexto a finales de los 70, principalmente pensando en el deporte de alta competencia de Estados Unidos. Ejemplo de esto es un trabajo también pionero para la época de una investigadora, Katherine Cody, de 1979, en el cual plantea de que efectivamente en las últimas décadas en Estados Unidos, me refiero a décadas del 70, 60 y 50, se ha producido un contexto de glorificación de la competición que marcaba la agenda deportiva de Norteamérica y sus efectos adversos como la violencia, deshumanización, trampas, presiones y comportamientos antiéticos. Había una pugna entre la competición o la competitividad y la cooperación. ¿Qué propone ella? Propone algo que luego ha sido reconocido en las últimas décadas. Ella acepta que la idea de competencia obviamente es inherente al deporte, pero considera que la intensidad de la competencia dependerá de la importancia del objetivo a alcanzar. De modo que, cuando el objetivo se convierte en algo tan importante que se está dispuesto a conseguirlo a toda costa, es donde se genera el conflicto. Es cuando cambia el objetivo. El objetivo ya es ganar a toda costa, ahí se comienza a entrar la idea de competencia en conflicto con la idea de cooperación. El conflicto no es entonces inherente a la práctica deportiva, solo cuando la competición se extiende, señala ella, más allá de las reglas del fair play. Surge ahí la confrontación. Entonces, a su vez, ella también considera que la idea de cooperación es inherente al juego, porque su desarrollo, el juego o cualquier actividad deportiva, requiere de la cooperación de al menos un equipo o persona, un oponente y, si es necesario, un árbitro. Por lo cual la cooperación ayuda a mantener la competición y esta última mantiene la cooperación, y solo su interacción dentro de los límites del fair play impide el conflicto, porque en un sentido relevante, ganar es valioso únicamente cuando esto ha ocurrido dentro de las reglas del juego, sin haber tomado ventaja de circunstancias que pudieron dificultar la mejor actuación y mostrando respeto hacia sí mismo y el oponente. Solo ahí se obtiene el mejor desempeño de los participantes. Cosas que luego habrán reconocido, como mostraré a continuación, los órganos de creación deportiva o de creación de normas dentro de la práctica deportiva. Así, en pocas palabras, dentro del contexto de la participación deportiva, la noción de fair play significa hacer el mejor esfuerzo y continuamente mejorar el desempeño dentro de las reglas del juego, ya sean escritas o no escritas. Significa igualmente observar y promover los principios fundamentales de la deportividad y también implica garantizar la salud de los participantes en el encuentro deportivo como la de sí mismo, así como también garantizar el bienestar deportivo. Segundo punto, fair play, vimos primer punto, fair play y educación, o fair play y valores deportivos. Segundo punto, fair play, lo que implica en la práctica deportiva. Tercer punto, la idea de fair play vinculada con los órganos de creación, de reglas o normas. Es posible constatar que durante el presente siglo ha aumentado el reconocimiento y la protección de la noción de fair play por parte de los órganos de creación normativa, de las respectivas federaciones, asociaciones, ya sean nacionales o internacionales. Pongo simplemente 3 o 4 ejemplos. El primero, Federación Internacional de Baloncesto, año 2018. Si uno revisa las reglas del juego que se dictan anualmente, hay alusiones al fair play al menos en 2 artículos, que me parecieron los que me interesaba destacar. El artículo 36, 1.2, cada equipo debe entregar lo mejor de sí para obtener la victoria, pero esto debe ser realizado dentro del espíritu deportivo y la noción de fair play. Vuelta a la idea de que cómo la noción de fair play establece los marcos dentro de los cuales, o únicamente dentro de los cuales, debemos realizar la actividad deportiva. Artículo 38, 2.1, los actos de violencia pueden ocurrir durante el juego y son contrarios siempre al espíritu deportivo y la noción de fair play. Pasamos al fútbol. Reglas para el juego, temporada 2017-2018.
hay dos cuestiones interesantes que no se dan en las reglas del juego de los años anteriores. Por ejemplo, señala explícitamente que la filosofía y el espíritu de las reglas del juego considera la noción de fair play como una característica vital del espíritu del juego. Esto es, para el fútbol, la filosofía del fútbol y el espíritu del fútbol, la noción de fair play es clave. Sin la noción de fair play prácticamente no se podría desempeñar la actividad deportiva del fútbol. Y segundo, propone estrategias que se van a desarrollar entre el 2017 y el 2022 y dentro de estas estrategias un elemento clave, vuelta a la noción de fair play. Finalmente se definen las conductas antideportivas, como una caja abierta, como contrarias al espíritu del fair play y la deportividad. Entonces, vuelta a la idea del marco, como el fair play dentro del marco donde se debe realizar la práctica deportiva, y cualquier cosa que esté afuera del fair play es una actividad contraria al deporte y prácticamente no deportiva. En un sentido similar, y para ir más rápido, la World Rugby, como de la FIFA del rugby, señala cosas muy parecidas. En el 2009 se juntaron los cabezas de esta organización y encontraron 5 valores. 5 valores que forman parte del rugby. La integridad, la pasión, la solidaridad, la disciplina y el respeto. Definen a tal punto la actividad deportiva del rugby que forman parte de las reglas del juego, para interpretar las reglas del juego, y forman los principios o valores que caracterizan al rugby y los otros deportes. Y la central, que la idea de integridad, es definida como aquella que se genera a través de la honestidad y, vuelta a la idea de fair play. Finalmente, y aquí pasaré muy rápido, en Europa, dentro de esta década, se estableció la idea inclusive más allá del fair play financiero, no sé si han escuchado de él, que los equipos europeos, para formar parte de competiciones europeas, deben respetar esta idea de fair play financiero, que en pocas palabras es no tener deudas, ni con jugadores, ni con clubs, y que sea cierto equilibrio entre los ingresos y los gastos. Las primeras sanciones se establecieron en el 2014, un caso que nosotros conocimos por cierta familiaridad con el entrenador, fue el caso del Málaga, que fue sancionado para desarrollar ciertas competiciones europeas. Con lo cual vuelve esta idea expansiva de la noción de fair play, mucho más allá de lo que había sido pensada, por ejemplo, con este autor visionario del 79. Órganos de aplicación y fair play. Lo mismo que en los órganos de creación, en los órganos de aplicación, la noción de fair play se ha convertido en un eje, en una razón que permite incluso fundar decisiones de órganos nacionales, internacionales, de federaciones, organismos internacionales. Un ejemplo que pongo acá en el trabajo es el del Tribunal de Arbitraje Deportivo, más conocido como el TAS, que en Chile se hizo famoso por esto de la clasificación que se apelaron algunos puntos y se obtuvieron. ¿Qué dice el TAS? En una sentencia que es muy conocida porque reconoce que las primas a terceros por ganar constituyen un tipo de amaño de partido. Las primas de terceros son cuando un tercer equipo le gana a otro porque le gane a un tercero. Esto siempre pasa al final del campeonato cuando hay dos equipos que están peleando la punta y uno de los equipos que está peleando la punta le ofrece dinero a uno de los que está abajo del colista del equipo para que le gane, o al medio de la tabla, para que le gane al otro que va puntero y así poder obtener la punta o el campeonato. Estas se llaman las primas de tercero. Fue muy discutido en qué medida constituían amaño o no. El TAS resolvió que eran amaño y una de las razones por las cuales señaló que era amaño era porque era una conducta ilegítima. Y la pregunta era, ¿por qué era conducta ilegítima? Vuelta a la noción de fair play y de juego limpio. Porque este tipo de prácticas atentaría contra el juego limpio. Ok. Un caso adicional, y es un caso mucho más curioso, y ya con esto voy terminando, es un caso de que la noción de fair play incluso se ha utilizado más allá del contexto deportivo, y en un caso de justicia ordinaria. Un tribunal inglés que intentaba determinar la responsabilidad de un árbitro respecto de en qué medida no había tenido el debido cuidado a la manera de gestionar un partido, porque un jugador había terminado siendo gravemente lesionado del cuello en un partido de rugby. El tribunal llega a la conclusión de que el árbitro es responsable, y lo que dice el tribunal es, el tribunal decidió declarar culpable con base en las particularidades del caso, obviamente, y principalmente por el árbitro haber fallado repetitivamente en dictar la conducta propia o utilizar las sanciones previstas, esto es, advertencia de palabra, llamado de atención y expulsión. El árbitro fue negligente al negarse a ponerse efectivamente al mando o al control del partido, ser preventivo
y en el fondo desplazó su responsabilidad y constituyó un actuar negligente. Esto es, por permitir que dentro del juego se producieran conductas que no son propias del juego, que son contrarias al fair play, el árbitro fue responsable. En términos, estoy hablando de justicia ordinaria, no estoy hablando de tribunal deportivo, de justicia ordinaria, un tribunal inglés. Entonces, vuelve esta idea de expansiva de la noción de fair play que incluso nos permite resolver cuestiones jurídicas para determinar la responsabilidad. Así, y ya con esto termino, y la noción, los elementos de la complejidad de la noción de fair play simplemente la dejaré planteada, me interesa destacar la conclusión de un autor que se llama Paul Rice, que hace un análisis de esta sentencia del tribunal inglés y dice, está bien, el árbitro es responsable, pero no es el único responsable. Porque también los jugadores, cuando comienzan a jugar de manera vehemente o excesivamente violenta, saben los riesgos que están corriendo, tanto ellos como el adversario, con lo cual parece extraño simplemente que el chivo expiatorio del partido haya sido el árbitro. Pero dice, esto puede ir aún más, porque como aficionados también tenemos cierta responsabilidad al momento de juzgar esto y quizás detenerlo a tiempo. Y también son responsables las autoridades que no se comprometen efectivamente con establecer las medidas o las sanciones que sean adecuadas para que efectivamente la actividad deportiva se desempeñe dentro de los marcos del fair play. Entonces, y simplemente para concluir, ¿por qué esto podría ser sumamente interesante? Creo que es sumamente interesante por la complejidad que ha adoptado la noción de fair play en la última década, cómo la noción de fair play permite de alguna manera ver una luz de esperanza en el sentido de que la práctica deportiva tiene cuestiones muy valiosas, tiene cuestiones valiosas que trascienden a la propia práctica, incluso trascienden a las personas actuando más allá de la práctica deportiva, y esto es algo tan valioso que no debería permitirse que se comercializara ni se abusara de él, y nos permite de alguna manera, si se comienza a implementar de mejor manera todos estos principios o ideales, obtener una mejor práctica deportiva para todos y probablemente una mejor ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, profesor. Damos ahora un espacio para que las personas que están aquí puedan hacer preguntas. Comenzamos con la profesora Yanira. Gracias. Me parecieron muy interesantes ambas presentaciones. Una pregunta para cada uno de los expositores y expositoras del panel. Para Constanza, no tengo muy claro a propósito de la propuesta que tú haces en términos de poder articular estas buenas prácticas de la FIFA con reglas internas. ¿Cómo se producen estas articulaciones? Y lo digo desde la genuina ignorancia. Cada vez que pienso en la FIFA me represento una especie de estados sobre estados. Y no sé en realidad, y esa es la pregunta, jurídicamente, ¿cuál es el grado de obligatoriedad de las reglas que se producen al interior de la FIFA respecto de los países que están afiliados, considerando que me parece que es una organización de carácter privado, ¿no? Entonces, por eso tengo alguna duda. Y en el caso de Sebastián, me pareció muy interesante, desde luego, la propuesta, y es otra manera de mirar el asunto. Yo las dudas que tengo tienen que ver con la posibilidad de llevar la noción de fair play primero a las cuestiones organizacionales. Me parece que la FIFA, si uno lleva la noción de fair play a su propia organización, ha dado cuenta de todo lo contrario en el último tiempo. Pero en el ámbito, además de la práctica de ciertos deportes, estoy pensando en una cosa como bien simple, a propósito del caso que mencionaste sobre responsabilidad. Hasta donde yo sé, en la práctica del fútbol americano han habido varios casos que han demostrado que el tipo de deporte de contacto produce una serie de lesiones cerebrales bien importantes. Y yo no sé si en esos casos, o estoy pensando en el otro, el box, si es posible que la noción de fair play no excluya simplemente la práctica de ciertos deportes porque produce un riesgo alto de lesiones. Es decir, cómo se compatibiliza esta idea como de fair play, que es una especie de manifestación, me parece, como de la buena fe en la práctica deportiva, con ciertas prácticas que
claramente producen efectos dañosos que luego no son reparables, al menos no de una manera satisfactoria. Esas dos cosas. Comenzamos con la primera pregunta para la profesora Constanza. Bueno, efectivamente, cuando empiezo a hacer las revisiones y pienso en la FIFA, la primera imagen o conceptualización de la misma es como una empresa. Para mí la FIFA es más allá de lo bonito del deporte y todo, es una empresa, y en ese contexto me quedo dando vuelta esa como idea. Y cuando ya empiezo a revisar el trabajo que ha hecho la Comisión Antidiscriminación, sorpresa para mí, no andaba tan perdida, y ellos cuando hacen esta guía de buenas prácticas lo hacen pensando precisamente en los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. O sea, lisa y llanamente hacen esta aplicación que básicamente trabaja sobre la línea de la diligencia debida para poder ir erradicando prácticas. Ahora, claro, la obligatoriedad es básicamente para sus asociados, para los federados dentro de este mismo contexto, y ellos aplican sanciones que van desde suspensiones, que pueden ser de muchos años, pero una incidencia que tengan como de obligatoriedad respecto a la normativa interna, por cierto que no es. Pero sí puede servir esto como un modelo, y pensando ya en el Estado abordar como una política pública, como en este mismo plan Estadio Seguro, que se puede implementar una política pública con pilares que sean más extensos y no solamente la educación y respecto de la formación ciudadana, y por otro lado plantearse directamente modificaciones legislativas a la misma ley de violencia en los estadios, que este tipo de prácticas puedan ser constitutivas de sanción y que se exija, pero desde el Estado, y no solo desde esta idea de dejar que ellos hagan su trabajo, sino que también con medidas concretas, modificaciones legales para que estos lineamientos puedan desarrollarse, y no solo a nivel reglamentario de la ANFP, sino que a nivel legal. Esa puede ser un diálogo súper interesante, porque de hecho dentro de las buenas prácticas, una de las que plantea la FIFA dice sería bueno establecer un mecanismo en donde el árbitro, una vez que levanta esta acta, puede hacer la denuncia inmediata por discriminación a las autoridades del Estado donde se produce estas infracciones. Ya, pero ¿y acá dónde lo va a hacer? No le puede entregar el acta a Carabinero, porque Carabinero le sirve, ya, pero ¿y qué quiere que haga yo con estos insultos? Eso no es un delito, no le puedo ni siquiera cursar un parte. Y uno dice, bueno, está la ley antidiscriminación, pero van a iniciar un proceso civil por aplicación de ley antidiscriminación con todo el costo y todas las dificultades que pueda generar esto para la persona que está afectada. ¿Puede hacerlo? Sí. ¿Es eficaz? No. Entonces, es un buen ejemplo esta guía para implementar una política pública, pero se requieren modificaciones y un rol más activo del Estado en este sentido. Muchas gracias por las preguntas. Coincido contigo, y se vincula con lo que se ha dicho previamente, de que el diagnóstico actual es pesimista o al menos negativo, en el sentido de que se ha comenzado a fortalecer la idea de fair play, se ha comenzado a establecer y a regular cuestiones vinculadas con el fair play, se ha comenzado a sancionar casos en los cuales el fair play es vulnerado, pero aún falta mucho por hacer. Y es un caso claro en uno de los puntos donde falta mucho por hacer, la cuestión organizacional. Estoy de acuerdo que no solamente la FIFA, sino que otras organizaciones o federaciones internacionales o asociaciones internacionales que agrupa disciplinas deportivas, les falta mucho para ellos mismos poder ajustarse a los estándares de fair play que le exigen, por ejemplo, a los participantes de la práctica deportiva. Eso lo doy por descontado, lo acepto, y creo que es algo a contribuir o a seguir trabajando para que se pueda desarrollar, y quizás, en el mejor escenario algún día, poder luego establecer el fair play interno de la propia organización. Más allá del financiero, hasta según yo he visto, no se ha establecido nada más en el punto organizacional. Ahora, en relación con la idea de deporte y daño, y en qué medida el daño podría ser algo que excluyera algunas prácticas deportivas, es algo sumamente discutido, sumamente interesante, pero no solo si se piensa en cuestiones como el fútbol americano, donde se ha constatado que produce una serie de lesiones cerebrales irreparables en algunos de los partícipes, sino que también se podría cuestionar en deportes
deportes, o aquí ya podríamos utilizar el entrecomillado deportes, que se vinculan, por ejemplo, con la caza y la pesca, donde se da muerte a otro ser viviente. Con lo cual, esto también podría expandirse mucho más, en qué medida merecen un respeto igual que un ser humano. Pero si nos volvemos al caso del fútbol americano y pensamos en la noción de fair play, la Asociación Internacional de Fair Play, reconocida por la UNESCO en la década del 60, da una definición de fair play actual, 2015, y es una definición que logra plasmar la complejidad que yo intenté mostrar, al punto de que la noción de fair play tendría 13 elementos. O sea, 3 elementos que debemos evaluar en qué medida se cumplen o no se cumplen. Y aquellas prácticas deportivas que dañan la integridad física de otro, a tal punto de ser irreversible, podrían estar en tensión al menos con 2 de esos 3 elementos, así rápidamente revisados. Con la idea de integridad, tal cual como lo entiende la Asociación Internacional de Fair Play, ser honesto y tener fuertes principios morales son esenciales para el fair play. Practicar deporte dentro de un marco ético sólido es de vital importancia si te pretendes ser un verdadero campeón, dice. Cuidado, los verdaderos campeones se preocupan unos por otros, ya que son conscientes de que no podrían estar donde están sin haber sido atendidos por otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser aún debatido el hecho de excluimos la práctica deportiva o excluimos ciertas prácticas dentro de la práctica deportiva. Probablemente, quizás no es necesario excluir el fútbol americano, pero sí probablemente haya que erradicar muchas prácticas del fútbol americano que posibilitan de que entre los partícipes se lleguen a lesionar a tal punto. Y eso sería como un poco huevo-gallina. ¿Qué fue primero? Bueno, podemos identificar hoy en día con la tecnología distintos comportamientos que atentarían al menos contra la salud del oponente, y esos comportamientos podríamos perfectamente perseguirlos y sancionarlos. Y ahí quizás modular un poco la propuesta de aplicar el fair play y aplicarlo a tal punto de quizás no erradicar ciertas prácticas deportivas, pero sí ciertas disciplinas, pero sí ciertas prácticas dentro de esas disciplinas. Gracias. Seguimos con la pregunta de Constanza. Una pregunta igual para cada uno. Profesora Constanza, para usted, en lado de las buenas prácticas que decía de la FIFA, se sugerían varias cosas que de repente siento que para el plano nacional están como muy alejadas de la realidad, por decirlo así. Por ejemplo, eso de prohibir ciertas conductas y decir se saca del estadio, suena así como fácil, pero cuando es una multitud de gente, por ejemplo, no encuentro que sea tan sencillo como identificar al sujeto. De repente es toda una barra la que está gritando cosas. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, estas buenas prácticas traer, digamos, al plano nacional? ¿Cómo se podría regular? Y eso. Y al profesor Agüero, cuando usted hablaba del fair play, me venía a la mente un poco el tema de la Lex Arti, aplicada a la medicina. No sé cómo esto podría parecerse o cómo podría llegar a formular quizás como una regulación especial basado en la costumbre para los deportistas. Respecto de lo primero, sí, efectivamente es súper complejo. De hecho, de acuerdo a nuestro estado actual, más probable que si sacaran a una persona por insultar a otra, a lo menos presentaría un recurso de protección por infracción al derecho de propiedad o alguna denuncia al CERNAC por ley del consumidor, porque se lleva hasta el absurdo muchas veces esta especie de empoderamiento que tienen estos grupos dominantes respecto de prácticas que son discriminatorias, toda vez que no las entienden como tal. Por lo tanto, las modificaciones, por eso yo planteaba más allá de lo beneficioso de las buenas prácticas y que se consideren de esa forma, con políticas públicas que son lentas, que son progresivas, también tiene que haber un impacto a nivel normativo. Entonces, efectivamente, uno podría pensar, si apenas pueden sobrellevar cuando se generan situaciones de apuñalamiento en los estadios, cómo lo van a abordar desde una perspectiva mucho más sutil o mucho más compleja de pesquisar. Y en ese mismo sentido, apoyado de las políticas públicas y apoyado también de un esfuerzo por parte de las mismas organizaciones, que de hecho en la Copa América se veía que tenían especie de como guardias privados que estaban fiscalizando, y dado también el mismo contexto masivo,
De hecho, si uno ve algún tipo de partido internacional, hay mucha más presencia de estos como guardias de seguridad, que tienen usualmente como una chaquetilla de color, que personal policial, pero que ellos a su vez están coordinados con ese personal policial para las expulsiones de las personas. Entonces, si está esto reglamentado o está esto incorporado en la misma ley de violencia en los estadios, Carabinero puede tener esa facultad para, en estos casos de infracciones que podrían ser administrativas, permitir la expulsión o materializar la expulsión de estas personas, y con un gravamen adicional, que es que esta persona no pueda entrar más al estadio. Y eso sí lo plantea la ley de violencia en los estadios, pero respecto de los delitos. Pero eso son sanciones que son súper relevantes, porque también no son todas las personas que están en el estadio. Hay muchos contextos familiares, hay gente que va con sus hijos, qué sé yo. Pero hay un grupo que son los que más prácticas tienen, las barras o qué sé yo. Entonces también está bien focalizado estos contextos de violencia más bien simbólica o de acentuación de estas prácticas discriminatorias. Por lo tanto, tienen que ir de la mano estos dos elementos, y también pensando en un proyecto a largo plazo, o sea, con un enfoque a largo plazo y centrando la atención en donde se debe hacer, que es precisamente en los derechos humanos y no solo en la seguridad o en saquémoslo y los metemos a la cárcel. ¿No? O sea, tampoco es una solución para abordar los problemas de la violencia de todo tipo en los estadios. Profesor, ¿puede responder? Muchas gracias por la pregunta. No lo he pensado mucho, pero contestaría lo siguiente. Podemos estar de acuerdo en que los deportes y las prácticas deportivas integran al menos de dos tipos de reglas o leyes. Las escritas, las que directamente dicta la FIFA o los órganos que señalé en básquetbol, rugby o cualquier otra disciplina deportiva, y las no escritas. Un ejemplo claro de esto, de las no escritas y que se vincularían con la práctica del desarrollo de la actividad deportiva, es el ejemplo que se pone generalmente vinculado con, si uno revisa las reglas de la FIFA, dentro del área, agarrar la camiseta de cualquier jugador contrario es penal directamente. Pero la práctica ha hecho modular esto. Un agarrón no, un agarrón muy fuerte sí, con lo cual hay cierta regla de la práctica que ha de cierta manera modulado la regla escrita. Una regla no escrita modula la aplicación de una regla escrita. Ahora, si usted me propone de vincular la idea de fair play con la idea del ex artis y la idea del ex artis vincularla con la idea de legislación no escrita, no estaría del todo de acuerdo. En el sentido de que, dado el diagnóstico que se ha dado, pareciera que la práctica deportiva actual o todo el contexto deportivo actual nos da un diagnóstico negativo. Nos da un diagnóstico sumamente insatisfactorio al momento de ver en qué medida se ha podido consagrar, garantizar o proteger la idea de fair play o simplemente implementarla. Entonces, como juristas podemos pensar, hay otra posibilidad, sí, es concebir la idea de fair play, que creo que lo que se pretende hacer es como principios o valores que guían la práctica deportiva. Y aquí estamos en un plano que estaría, por decirlo de alguna manera, más allá de la legislación escrita, porque la legislación escrita se debería inspirar en estas ideas, principios o valores, e inclusive la no escrita también. Esto es, cuando modulamos las leyes escritas, deberíamos modularlas también pensando en la idea de fair play, con la idea de principios o valores que modulan la aplicación del derecho, en el sentido de este tipo de reglas. Si es así, al menos podríamos pensarlo a lo menos como un ideal regulativo, algo que queremos alcanzar. Nos falta mucho para alcanzarlo, pero podemos ir dando pasos para poder cada vez más acercarnos a este ideal regulativo. Y eso, creo yo, es como la idea que se pretende a través de la noción de fair play. Algo que estamos dispuestos a alcanzar por lo que significa el deporte en estas sociedades y la educación valórica que hay detrás del deporte, pero algo que aún nos falta mucho por acercarnos a ello. Gracias. Alguien había levantado la mano atrás, pero... no, ahí. Entonces seguimos con usted. ¿No hay ninguna otra intervención? No, creo que no. ¿Por qué? Sí, sí. Porque en parte mi pregunta ya fue respondida, pero bueno. Bueno, gracias a ambos por las presentaciones muy interesantes, y en realidad es un poco en la línea de lo que ya contestaste, Sebastián, pero me preguntaba sobre si los avances tecnológicos entran o no dentro de esta noción de fair play. Aparte decís que la idea sería establecer principios, ¿verdad? Y eso nos podría guiar, pero estoy pensando en ciertos deportes donde los avances tecnológicos generan ventajas
muy altas para ciertos deportistas, a diferencia de otros. Por ejemplo, el material con que se hacen las bicicletas, y entonces el ciclismo, para quienes tienen acceso a ciertas bicicletas, cambia completamente la competencia. O en natación, cuando se descubrió el tipo de licra mucho más liviana y se bajaron todos los récords, y entonces luego la decisión fue, bueno, admitimos hasta cierto grado del spandex y del grosor de la licra, pero menos de eso no, y entonces se trató de limitar. Pero bueno, por supuesto esto es en continua evolución, y solo tienen acceso a estas ventajas tecnológicas, estos avances tecnológicos, quienes pueden pagarlo y quienes tienen detrás todo este aparato de investigación y de crecimiento. Entonces, ahora sí, nomás una curiosidad, saber si formaba parte de la idea de Fair Play. Gracias. Gracias por la pregunta. Lo que podría decir rápidamente es, creo que en qué medida los avances tecnológicos van introduciéndose en las prácticas deportivas, al menos podríamos pensarlo en dos planos directamente, que es como lo pienso rápidamente. Es decir, uno es el plano del control, vigilancia o supervigilancia de la práctica deportiva. Pensemos lo que se pretende con el VAR en el fútbol, o lo que hace mucho tiempo ocurre en el rugby, cuando se ocupa la televisión para decidir cuestiones controvertidas y de importancia dentro de que pueden determinar el juego. Y en este sentido, yo aceptaría que el fair play podría incluir esta idea de tecnología como algo que nos ayuda a controlar, podría ser la palabra fiscalizar o supervigilar, que la práctica deportiva se desempeñe dentro de los marcos del fair play. Ahora bien, lo que tú me sugieres más bien va por el otro lado. ¿En qué medida las tecnologías podrían estar vinculadas con la idea de mejora o mejoramiento de los rendimientos personales a partir de la introducción de ciertas tecnologías? Que dado como es el mundo, únicamente o principalmente pueden acceder a ellos quienes tienen el dinero para pagarlo. Principalmente ya sabemos cuáles son los países que podrían acceder y cuáles son los países que no podrían acceder. Creo que esto atenta directamente, a lo menos, con una de las ideas o elementos, microelementos que componen la idea de fair play, esta idea compleja de fair play que tendría 13 elementos. Y claramente es el de la igualdad, donde se sostiene el Comité Internacional de Fair Play. Competir en igualdad de condiciones es esencial en el deporte. De lo contrario, el rendimiento no se puede medir correctamente. Con lo cual, en la medida o en cuanto la tecnología vulnera la igualdad, habrá que regularla, determinarla o excluirla. En la medida que la tecnología nos pueda ayudar a tener mayor control sobre lo que ocurre dentro de un campo de juego, habría que ser, en mi posición, tendría que ser bienvenida, porque si lo que queremos efectivamente es promover el fair play, consagrarlo y garantizarlo, tenemos que poner los medios para alcanzar esto. Es una relación medios-afín directamente, y creo que sí, aquí la relación medios-afín se cumple. En el otro tendría más dudas respecto de en qué medida esto podría vulnerar o no, o cómo podrían implementarlo para que las tecnologías no queden excluidas también, porque se podría encontrar otra tercera vía. Pero muchas gracias, porque honestamente no lo había pensado. Hay una pregunta al medio y después seguimos con Pablo. Quedan 10 minutos de preguntas, por lo tanto quienes pregunten y quienes respondan se solicita que sean acotados. Bueno, muchas gracias. Igual muy interesante ambas ponencias de los profesores. Bueno, en principio me llama la atención el análisis que hace la profesora en el sentido de que quizás puede ser incluso más profundo o filosófico el tema respecto a la competencia de por sí. Hablo de todo lo que como consecuencia trae en algunas ocasiones, como hablábamos de uno de cada cuatro comentarios que pudiesen tener una connotación discriminatoria. Pudiese ser de que la competencia en sí a veces pudiese que exacerbara esos antivalores, ¿no? En contradicción a lo que dicen distintas organizaciones internacionales, entendiendo de que el deporte es un medio para promover la educación, el respeto, la cultura, el desarrollo de los distintos pueblos. Entonces, pareciera que es interesante el tema, sobre todo en algunos deportes que
pudiesen ser donde la competencia se ve o la rivalidad se ve más claramente, incluso como en los deportes de combate se podría decir alguno. Ahí podría ser quizá si entran dentro de la discusión, dentro de la calificación de deporte o no. Porque por lo menos con la ley del deporte, en uno de sus elementos que no son todos al parecer copulativos, señala que los espectáculos también se entienden como deportes, ¿no? Entonces, es interesante eso. Y en concreto la pregunta, para ser más breve, al profesor Agüero, ¿no? Sí. Que yo no soy de esta universidad. No hay problema. Es bien concreta, son las repercusiones, porque usted citó un fallo de un tribunal británico, si no me equivoco, ¿no? Entonces, las repercusiones fácticas que tuvo el recurrir a la justicia ordinaria, porque a veces, por ejemplo, hace un par de años, hace no muchos años, hubo un problema en la NFP donde Rangers de Talca apeló había unos problemas de puntos, una controversia de puntos, y trató de dirigirse hacia la instancia ordinaria, de la justicia ordinaria, pero la FIFA, como órgano de derecho privado, sujeto, persona jurídica de derecho internacional privado, declaraba de que si se llevaba el caso a la justicia ordinaria, se desafiliaba a la Federación Chilena de Fútbol de esta organización. Entonces es complejo, y a veces se ve incluso transgredida, si se podría decir de algún modo, la soberanía del Estado en cierto ámbito. Eso. Muchas gracias. Sí, solo complementar con los comentarios. Efectivamente, claro, uno a veces piensa en esta, y de hecho uno lo ha escuchado muchas veces, gente que dice, me voy a liderar al estadio. Está bien, o sea, podría liderarse corriendo también, pero ¿cuál es el tema y qué es lo que evidencia este análisis? Es que precisamente en estos contextos de desinhibición de las personas, esta liberación, ¿qué es lo que queda sobre la mesa? Son la discriminación sobre estos grupos históricamente vulnerables. O sea, esa es la demostración de cómo sociedad hemos ido permitiendo o hemos ido no poniendo freno a todas estas situaciones de discriminación, precisamente con reírse de las mujeres, reírse de las personas de LGBTI, reírse de las personas pobres, reírse. Entonces llega un punto en que uno tiene que replantearse si es gracioso, o sea, ¿puede ser esto admisible? ¿Puede ser admisible que en un estadio que van niños de 3, 4 años, 5, no sé a qué edad los niños ya empiezan a ir al estadio, es admisible que este tipo de lenguaje que parece ser en los contextos de esto de la pasión del fútbol o el folclore? Muchas de la información que yo buscaba y me arrojaba el folclore del fútbol. No puede ser folclórico, o sea, en el momento que nosotros empezamos a naturalizar este tipo de conductas, desfiguramos precisamente cuál es la finalidad del deporte. Si usted, y lo contrasta con otro tipo de deportes menos masivos, o sea, por ejemplo el remo, que acá para nosotros en Valdivia es muy relevante, yo nunca he escuchado en una regata improperios referidos a carácter homofóbico o racista o en contra de la mujer. Muy por el contrario, las mujeres en los contextos deportivos del remo sobre todo tienen una muy buena participación internacional, por lo tanto es poco comprensible ese tipo de figuras, y lo que hace es reflejar precisamente eso, prácticas que están muy sociabilizadas en la mayoría, y tal como yo lo planteaba, esta es una mayoría predominante que somete a estos grupos vulnerables, y el sometimiento sigue estando naturalizado. Yo creo que ese es el mayor reflejo de ese análisis. Brevemente, repercusiones fácticas. Usted tiene razón de que existe cierto solapamiento de competencias y la FIFA excluye en muchos casos que las personas involucradas en la práctica deportiva del fútbol recurran a tribunales ordinarios con la sanción de directamente expulsarlos, ya sea clubes, ya sea jugadores o ya sea otro tipo de federaciones. Ahora, lo que se dio aquí es un caso de responsabilidad civil, en lo cual la sanción del árbitro fue pagar una cuantiosa indemnización al jugador que había sufrido un daño cervical grave y duradero en el tiempo. Ahora, la pregunta interesante es,
¿esto es suficiente o tenemos que hacer algo más? Por eso la repercusión fáctica no fue tal, en el sentido de que, dado este resquicio, que simplemente era una cuestión de indemnización de perjuicio, donde la FIFA no tenía nada que ver o no había un solapamiento de competencias, se resolvió de esta manera. Seguimos con la pregunta de Pablo y con eso damos por cerrada la ronda de preguntas. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer nuevamente a ambos y tengo una pregunta para cada uno. Para la profesora, si que podría hacer a grandes rasgos un análisis comparativo con otros deportes y qué haría el fútbol un deporte que se produzcan más episodios de discriminación. Y para el profesor, ¿en qué posición se encuentra el cuerpo técnico en relación específicamente al fútbol con la reglamentación que tienen sobre fair play? Se me viene a la mente ahora el caso de la Copa Libertadores, el técnico de River Plate que incumplió una prohibición que tenía. Eso. Bueno, respecto de lo primero, y primero una confesión triste, yo nunca he ido a un partido de fútbol en un estadio, no, todo esto es casi de la investigación misma, pero no he podido apreciar in situ esa relación. No así con otros deportes, en donde, como yo le planteaba, no se ve básicamente este fenómeno, pero también porque esos otros deportes, a excepción tal vez, no sé, el fútbol americano, el rugby, que a veces se ven las gradas llenas, que tampoco he ido, ¿no? Pero no tienen el efecto y la masividad que uno pudiese ver, no sé, en una competencia de natación, por ejemplo. Acá pensamos en el contexto local. Sí, por ejemplo, se dan esas prácticas discriminatorias en los partidos de básquetbol. De hecho, terminan con agresión entre los jugadores, se escupen, se gritan cosas, se insultan. Y puede ser, y en esto es lo que pienso, que esté ligado a la masividad y en este juego que yo le planteaba de este grupo que es mayoritario, este grupo que se siente en una posición de superioridad por cualquier fenómeno, por cualquier forma, porque no está dentro de un grupo vulnerable, porque no se siente distinto, porque esa persona se siente normal. Entonces esta mayoría aplaca con esta violencia a esa minoría y a esos grupos que son los históricamente discriminados. Y claro que se puede ver eso con mayor énfasis en deportes que tienen convocatorias más bien masivas y no en otros deportes que incluso tienen públicos más bien familiares. Ni siquiera estoy pensando en un torneo de golf, estoy pensando en deportes más pequeños en donde usualmente quienes van a ver a estos deportistas son la familia, los compañeros de universidad, de colegio, amigos. Entonces, la motivación es distinta, la motivación es de apoyo y esa es la motivación que debiera ser la mayoría, no ir a liberarse o a insultarse como una práctica saludable, porque sin duda que no lo es. Pablo, muchas gracias por la pregunta. No sé si le voy a responder, pero voy a decir algo que me recuerda algo que pensé decir y no había dicho. En general, cuando se habla de fair play y los valores que inspira la práctica deportiva, cuando se consagran estos en cualquier reglamento que se dictan anualmente, se pone siempre o generalmente antes del articulado. Antes de artículo 1, artículo 2, artículo 3, cuánto mide la cancha, cómo debe ser el balón, cómo debe ser la red, cómo debe ser la equipación, se ponen antes. Toda la idea de fair play, de valores y integridad. Porque lo que se pretende es consagrarlos como algo que inspira la regulación y inspira la aplicación de esta regulación. Y esto es algo sumamente importante, porque cualquier cuestión en contradicción con ello debería entenderse a favor del valor que inspira la propia regulación, más que la regulación per se. Ahora bien, respecto del punto que me pregunta usted, que en este caso en qué medida el técnico Gallardo, al bajar en el entretiempo y conversar con los jugadores, vulneró la regla que le permitía al ser expulsado ni siquiera acercarse a ellos, y esto podría ser claramente atentatorio contra el fair play, y si el fair play nos tomamos tan en serio el fair play, pareciera que River Plate no debería jugar la final, sino que el otro equipo, que era Corinthians parece, no me acuerdo cuál fue el que apeló. Gremio. Ahí no lo sé, porque vuelve a formularse en términos, si usted quiere, jurídicos. Yo tendría que revisar la legislación, pero no sé si hay una regulación expresa respecto de esto en relación con los técnicos o entrenadores. Si no hay regulación expresa, nos podemos ir a los principios o valores. Y ahora, ¿en qué medida los valores
pueden establecer sanciones expresas, es una cuestión también fuertemente discutida, no solamente en el deporte, sino que también en el terreno jurídico. Con lo cual, lamento la desazón, pero no puedo dar una respuesta más consistente que esta. Damos por terminada entonces la ronda de preguntas y cerramos acá nuestro primer día de las segundas jornadas nacionales de Filosofía del Deporte y Derecho Deportivo. Agradecemos a los asistentes y a sus expositores. Quedan invitados para que nos acompañen mañana en este mismo lugar desde las 15 horas con más temas a desarrollar en las distintas ponencias programadas. Muchas gracias y buenas tardes.